Hola gente, bienvenidos nuevamente a New Culture, el podcast donde hablamos sobre temas pues de todo un poco, de anime, de videojuegos. Hoy específicamente hablaremos de Satanás. Tal vez uno de los temas favoritos de alguien, uno nunca sabe realmente. Ciertamente mi tema favorito. Ciertamente mi tema favorito. Ya veo, o sea. Tenía muchas ganas de hacer esto, desde hace tiempo tenía como pensado este tema. Espero que a ustedes les guste. Hoy mi hermano no pudo estar, pero tenemos a Fabián de regreso, que por dicha nos hizo el honor de estar en un capítulo más. Muchas gracias. Yo quería volver. Hablar siempre es divertido realmente. Sí, lo es. Y ahora vamos a hablar de Satán. Entonces, bueno, vamos a divertirnos con Satán. ¡Yay! ¡Yay! Chicos, vamos, acompáñenos en este viaje de traición y misticismo. Y educación pública. También por allá un poco. Sí. Entonces, va la intro. Y sí, pues bueno, entonces, ¿por qué? Ustedes pensarán, ¿por qué puse este capítulo y estos más dicen que van a hablar de Satanás? Que, si usted lo piensa, en realidad no es algo tampoco tan poco común, digamos. Tan ajeno. Sí, exacto, no, realmente no. O bueno, no dentro de la tendencia de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Por lo menos eso sí. Es cierto. Tal vez ya hayan visto ahí en el thumbnail y el nombre del podcast, del capítulo de hoy. Y pues es que es muy interesante. Hace poco, un poco como historia, bueno, creo que ya se le había contado, pero ahí también se los cuento a ustedes. Hace un tiempo, hace unos meses, estaba ahí como viendo redes sociales, como cualquier persona normal, ¿verdad? Y me topé con un escáner de un artículo de periódico que salió hace algún tiempo, hace ya varios años, creo que como en los inicios de los 2000, supongo, ¿verdad? La Extra, claro, creo que podríamos decirlo, sí, ¿verdad? Pues sí, o sea, estamos citando. Sí. Estamos citando. Sí. Hoy vamos a citar mucho a La Extra, entonces, ahí para quienes no conozcan, bueno, La Extra es como un periódico un poco amarillista aquí de Costa Rica, ¿verdad? Bueno, cabe entre muchas descripciones negativas, cabe entre esa también. Totalmente, o sea, esa es la más liviana que tiene. Es la más liviana, o sea, sí. He escuchado cosas peores de La Extra. Es lo que menos la gente dice, la verdad. El artículo, lo que me hizo pensar mucho como en que quería hablar de esto, es porque ese artículo me recordó a que fue en el tiempo en el que yo estaba en cuarto de escuela. Y entonces lo que ese artículo decía, lo pasaron a modo de circular en la escuela. Aula por aula. Mandado por el director. Bueno, la directora en ese momento, ¿verdad? Entonces la directora hizo que todos los profesores en todas las aulas de todos los grados leyeran la circular con lo mismo que decía en el periódico de La Extra. O sea, imagínense lo extraño que es eso. O sea, lo extraño que es que en toda una institución se lea un artículo sacado de un periódico, pero no es La Nación, digamos, que tal vez en términos estéticos, meramente estéticos, ajá, sea mejor, ¿verdad? Sí. Pero no, específicamente de La Extra. De La Extra, sí. Y por este tema, ¿verdad? Particular, preciso, ¿verdad? Sí. Ignorante, digamos, o sea, como dando a conocer a mayor grado su ignorancia, ¿verdad? Bueno, tal vez como alguien, ¿verdad? Que trabaja en ese tipo de ambientes, es incluso algo muy extraño, ¿verdad? Bueno, claramente en el 2000, ¿verdad? Y yo no estaba trabajando. Sí. Pero, incluso hay cosas que quedan
a la fecha de hoy satanizadas, ¿verdad? Tal vez ya la palabra cambia y no es tanto, ¿verdad? Por la apertura cultural que tienen ahora las cosas, pero digamos, siempre hay algo de lo que uno como adulto se entera sobre lo que hacen o no los niños y niñas, ¿verdad? Y usted puede poner su propio juicio de valor sobre si eso es bueno o malo, pero digamos, no es un caso tan extremo, ¿verdad? Como que un artículo sacado de un periódico cree ese nivel de impacto como para que las escuelas lo hagan. Porque yo también me acuerdo que en mi escuela, no me acuerdo en qué grado estaba, creo que yo estaba en primero, si no me equivoco. Y también, yo me acuerdo que se mandaron circulares al respecto también sobre eso. Y ni siquiera estamos hablando de una escuela cristiana. Ajá, sí, es una escuela pública, es del sistema público. Yo, por ejemplo, bueno, yo estuve en la escuela de San Rafael de Coronado, ahí, proudly, ¿verdad? Pero era pública, ¿verdad? Usted también era pública, sí. De la escuela de la Trinidad de Moravia, o sea, la pura cepa. barrio. Sí, ajá, o sea, manda huevo, ¿verdad? Es una institución pública. Sí. Ese tipo de cosas no deberían de... Ya mencionamos de qué es el artículo como tal. Ahí vamos. Entonces ustedes dirán... Ahí viene lo gracioso. ¿Por qué? ¿Qué es lo controversial? Ok, bueno. Ahí les vamos a poner las imágenes, ¿verdad? También para que vean un poco, ¿verdad? Para que vean que esto es real. Que esto pasó. Pues alguien dice como, no, eso ahora fue, montaje, una hora sí. No, de verdad pasó. Sí. Se vio aquí, en este país. Sí, se vendió ese día. Y en el tiempo en el que la información era a base de periódicos o televisión, ¿verdad? Y que ambas siempre van como un poco de la mano también. Sí, ¿verdad? Totalmente. Este artículo del año, aquí dice el año. A ver. Del 2001. 5 de febrero del 2001. Cita la extra. Lo oculto y peligroso de las fábulas que ven sus hijos. Ok. Ya iba mal, ¿verdad? Ya iba mal. Porque ustedes dirán, o sea, ¿por qué la extra estaría opinando ese tipo de cosas? ¿Verdad? Sobre todo la extra. ¿Por qué la extra? Sí. Seguro, bueno, no, es un chiste muy oscuro, que no lo voy a decir. No es para hoy. No es para hoy. Entonces, este artículo habla básicamente de que específicamente de Dragon Ball, ¿verdad? De Dragon Ball Z, que era lo que estaba en ese momento. Pues la época, esa era la época. El punto en el que estaba, o sea, que todo el mundo veía Dragon Ball Z. Claro. Todo el mundo sabía que era Dragon Ball Z. O sea, en esa época se transmitía incluso en los locales en San José. La gente se detenía a ver en los lugares, así en la calle, en las aceras, a ver Dragon Ball. Sí, o sea, sí. Era así de fuerte Dragon Ball en ese momento. ¿Verdad? Ustedes piensan en el mundial, pero Dragon Ball Z. Dragon Ball era lo que movía en ese momento sí. a nuestra cultura. Gracias, Dragon Ball. Gracias, Dragon Ball. Y quién sabe qué tipo de daño pensaron estos pseudo reporteros para pensar que, o sea, qué tipo de daño les prevenían hacia el anime, o sea, una, como ellos dicen, fábula, ¿verdad? Para que los maestros fueran así de incisivos. Detrás de ese artículo, de fijo, está algún tipo de entidad religiosa. Muy seguramente. ¿Verdad? O sea, que probablemente haya financiado, y quién sabe, tal vez aún esté financiando, a la extra. ¿Verdad? Porque es, por lo menos desde mi perspectiva, como un gran ignorante, eso es lo que yo percibo de afuera. Porque por las palabras que usan también, por el tipo de iconografía, de simbolismos que usan también. Es que también es eso, ¿verdad? Como ya detallando el artículo como tal, ¿verdad? Y ya viéndolo probablemente en retrospectiva, es algo que usted dice como cuál es la necesidad de satanizar algo así, ¿verdad? Y que de verdad fue satanizado, o sea, sí, no fue nada con esas más, palabras. Sí. Ajá, o sea, no fue nada más visto como algo, violento, porque no era ese punto, o sea, el punto no era destacar de que era violento, de que era agresivo, de que sí. podía, no sé, podían ser muchas cosas, pero específicamente lo que hicieron ahí fue totalmente satanizarlo a la serie. Con esas palabras, justo como usted lo dice, sí, porque como usted dice, hay muchas cosas por qué satanizar, por qué cancelarlo, digamos, ¿verdad? Hay muchas cosas por qué cancelar Dragon Ball Z. Bueno, o sea, ninguna,
con ninguna estoy de acuerdo, pero digamos, si hay que escoger alguna, Ujú. escogería la misoginia, por ejemplo, Por ¿verdad? ejemplo, Escogería, como usted dice, que tal vez influencie a los niños a volar pichazos. ujú. Que sí lo hizo. Y sí, O sea, totalmente, sí. por algo toda esa generación que creció con Dragon Ball ahora hacen como MMA y esas varas, ¿verdad? Por eso está la generación del MMA y así. No es coincidencia. No o es sea, coincidencia, todos queremos ser Goku. Pero, o sea, hay muchas cosas por las cuales decir, eso está mal. Incluso, ¿verdad? Que se use como Mr. Popo y ese tipo de cosas, ¿verdad? Ajá. Sí, o sea, es que va en contra de una raza. Racista. Ajá. 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 Sí, o sea, también eso, o sea, Sí. hay cosas en las que es claramente racista, Ujú. pero no, es que de verdad, o sea, esa vara Todo era- menos Ujú. satánico. Todo menos, exacto, menos satánico. Todo o sea, menos satánico. Y también hay que entender de que hay referencias en las que, sobre todo en Dragon Ball, más que en Dragon Ball Z, en Dragon Ball, dice aparecían muchos demonios, ¿verdad? Sí. Pero son demonios de la cultura japonesa. Es que esa es la vara, sí, no son como demonios, o sea, no es Belcebú, o sea, Ujú. es un Oni. Exacto, Y ya. ese es el punto. Bueno, creo que sí salía satánico. Bueno, sí, Por o sea, ejemplo, sí, Pero, Ajá. pero ese es el punto, es que no es ese, digamos, como el enfoque específico que tiene la serie. Exacto. Simplemente es ¿verdad? Como esta mitología que tiene la misma serie, ¿verdad? De influencias, ¿verdad? O sea, como usted, salen onis, o sea, pero salen muchas otras cosas, como siempre. En Ujú. Japón, ellos muestran mucho su cultura y en cualquier cosa, porque esos son los japoneses, Sí. ellos muestran su cultura en cualquier cosa que sea que hagan. Y así es también los mangas, el anime, y por supuesto Dragon Ball Z no va a ser la excepción, Ajá. ¿verdad? Pero incluso con eso, digamos, que usted dice como, ahí eso tiene un poco de lógica, ni siquiera es a eso a lo que va enfocado el artículo. O sea, el artículo va enfocado en cosas más tontas, porque realmente es eso. O sea, Sí. yo siento que ni siquiera es como algo que uno diga como, no, eso tiene sentido. O sea, se va por la cosa más tonta, por ejemplo, con Sí. el Kame Kameha. Ajá. Yo me acuerdo que una de las cosas, uno de los mitos comunes en esa época de escuchar era que el significado era el diablo ven a mí, ¿verdad? Y es como, Sí, ajá. ¿qué diablos con eso? O sea, ¿por qué estarían diciendo eso? Sí, o sea, ¿cuál Ujú. sentido tiene? ¿Cuál sentido tiene? Ujú. Y, o sea, también como pensar, digamos, o sea, y entonces los niños de Japón, Ujú. que ellos sí entienden como lo que dice la vara, Ajá. ellos sí entienden, ¿verdad? Lo que dice la vara. Entonces es que los maes, todos los niños de Japón y todas las personas de Japón que veían Dragon Ball Z por asociación eran satánicos, porque Básicamente. ellos sabían lo que estaban diciendo y aún así lo veían. Ajá, y van a ser lo replicable, ¿no? O sea, no solo satanizaron una serie, prácticamente satanizaron una cultura. Y eso es terrible, terrible, Sí. de verdad. Eso es muy racista. Es eso es muy racista de parte de un periódico. También, Sí. ahora que usted menciona las entidades religiosas, totalmente, ¿verdad? Eso lo tuvo que empezar una entidad religiosa, o bueno, sí, supongamos, ¿verdad? Pero eso ni siquiera fue tomado de acá. Digamos, no fue ni Sí. siquiera aquí mismo en Costa Rica, porque fue algo tomado y que se deliberó, ¿verdad? Que la entidad religiosa de acá deliberó que eso era un daño moral a los niños de Costa Rica. Yo creo que fue traído desde Estados Unidos, me parece. De hecho- ya desde Estados Unidos ya existían Sí, reportajes que hablaban mal al respecto, ¿verdad? sí, Y eso, por consecuencia, no los trajimos. no lo trajimos, o sea, Sí. fue traído aquí, básicamente, introducido. Ajá, introducido. De hecho, el artículo dice, me pareció muy interesante como esta parte, ¿verdad? Que dice, según una investigación Ujú. realizada por la Universidad Central de Ecuador, la compañía Big Studios Shueisha Animation es una de las compañías de mayor éxito en China. Ah, bueno, ok, es la creadora. O sea, imagínense, tenían que... ¿Por qué tuvieron que ir como con la universidad? El estudio, una investigación realizada por el estudio, por la Universidad Central de Ecuador para saber que Dragon Ball lo hizo Shueisha Animation.
Y que son los que hicieron Pokémon y Dragon Ball. Ok. Gracias por su investigación. Sí, o sea, Estoy seguro de que le fue muy bien, digamos, en su tesis. hasta eso, o sea, parece como visible. Y aparte que la vara dice que es de las compañías de mayor éxito en China, ¿verdad? Ajá. En China. Porque, por supuesto, Japón no existe. No, que es Japón, ajá, sí. Sí, para estos más Japón y China es perfectamente la misma cosa. es la misma vara. Sí. Ahí es donde vienen los chinitos. Sí, donde están los de los ojos rasgados. Ajá, sí. Claramente, ¿verdad? No le O sea, van a- eso es un sí. sarcasmo, ¿verdad? ¿No? Claro, claro, ¿verdad? Sí, ya ahí empieza súper mal, ¿verdad? Lo interesante es que, digamos, bueno, como lo pasaron en mi escuela, fue como por bullet points, ¿verdad? Todo muy ejecutivo, ¿verdad? Pero aquí, pues en el artículo ya especifica mucho más. Me encantaría leer ciertas cosas. Ujú. Ok, Por favor. acompáñenos en esto, chicos, por favor. Va a ser un... Es todo un viaje. Es un viaje. Ok. Aquí está lo del Kamehameha. Ok. Los maes me quieren explicar a mí qué es el Kamehameha. Kamehameha. ¿Verdad? Así lo escriben. Uy, es que es muy fuerte. Esta es una de las palabras claves que los brujos Oh, y espiritistas chinos oh, wow. la utilizan en sus ritos diabólicos para sentir la presencia de Satanás en sus vidas y recibir poder. Oh, wow. Kamehameha. Es exactamente lo que decía. O sea, lo que los más hacen es satanizar una cultura. Aquí también hay brujos. O sea, De hecho, en Japón estoy seguro de que no hay brujos, o sea, no hay brujos diabólicos, o sea, los más, en lo que menos piensan es en Satanás o en el cristianismo o algo así. literalmente toda la cultura de ellos está. Es como decir, ok, existe el mal, pero, ¿verdad? Y siempre existe esta noción de cómo evito el mal. O sea, Ujú. ya, entonces es ilógico. Y aparte, aquí en Latinoamérica, no nosotros únicamente como país, sino en general en Latinoamérica, aquí sí existen los brujos. O sea, y es como En todo Centroamérica, digamos, la santería, la ¿verdad? santería, por ejemplo. Ahora que se introdujo como el wiccanismo, todo ese tipo, o sea, como si usted decía, en Chile, aquí sí hay brujos. Ujú. En China, China, ellos refiriéndose a Japón, ¿verdad? O sea, ahí de fijo, no, o sea, no. No, pero, obviamente, ¿verdad? Porque no lo entienden realmente. O sea, Sí. si no se entiende, saber es brujería. Así, o sea, puro pensamiento eurocentrista de la Edad Media. Sí, Si no lo entiendo, es malo. es malo, sí, Ajá. ajá. Y Sí. diabólico, ¿verdad? O sea, Sí. no solo es malo, es también diabólico. Diabólico. Ok, entonces aquí según la fuente, ¿verdad? Ujú. Kamehameha es una palabra que agarró Akira Toriyama de Hawái. Un nombre, ¿cierto? Un nombre de Hawái. O sea, es algo todo... Esto común. Es todo X. Sí. No es para nada palabras claves de brujos y... de brujos chinos. Ciertamente es eso, no son palabras claves, o sea. Sí. Creo que esa es como la base de la vara, digamos. No es tanto como... no es tanto como lo que es, sino lo que significa la palabra, sino lo que no significa, ¿verdad? Que no es para nada lo que ellos dicen. Ese es justo como el punto. O sea, qué peligroso en realidad, como ese tipo de desinformación que se daba, ¿verdad? El no O sea, querer buscar también, o sea, el no querer como buscar. Porque yo entiendo que en ese momento el internet iba ahí como aún ahí, ¿verdad? Medias. Ujú. Pero digamos, Pero tampoco. no me parece que las fuentes de información hayan sido tan escasas realmente como para que los más tuvieran que hacer Inventar, Ajá, como sí. inventar ese tipo de cosas. Es más difícil, ¿no? Es más difícil inventar qué tiene que poner usted en vez de ir como a la fuente y poner lo que es. Ujú, O sea, también, es más trabajo. Hasta todo. O sea, ¿qué es? Que se sentían muy creativos, no sé, como. probablemente. Bueno, Creativos fueron, Sí, sí. sí, Creativos sí, sí. fueron, sí. y estamos hablando de la extra, o sea, igual, aparte, este artículo en especial, yo he visto artículos de la extra y yo digo como, wow, esa gente, qué imaginativos.
Entonces sí, o sea, por allá. Sí. Pero sí. Se hubieran dedicado como a escribir historias o nada así. A esa gente le iría bien. Les hubiera pegado, Sí. claro, mucho más, digamos. No los Más hubiera que dejado en periodista, ridículo. sin duda. Sí, esa es la vara. Que son más escritores de fantasía que periodistas. Eso es como al chile, sí. A ver, Les sigamos. quiero leer el de pícoro. Ok. Esta palabra quiere decir. ¿Qué será? ¿Qué será? Fijo es el diablo, estoy seguro que es el diablo. Es larguísimo lo que significa. Rey maligno de otro mundo. Pícoro, rey maligno de otro mundo. ¿Qué imaginación tienen los más? Claro, o sea, tiene sentido cuando usted lo ve. ¿Y usted qué dice? Ese más es un rey maligno de otro mundo. Por supuesto, claro. Sí. O sea, es eso, ¿no? Es Pícoro eso, es sí. justo eso. En esencia es eso. Es como- Pues sí, por allá sí la pegaron, por allá. Oh, fuck, y sí tienen razón. Sí, ¿verdad? Yo Sí, aún no he ido a Japón para saber la verdad. Y si los que estamos equivocados somos nosotros y no ellos. Sí, será. Fuck. Ok, vamos. Tal vez la descripción de Krillin nos haga cambiar de opinión. A ver. Esta sí yo la recuerdo. Esta sí la recuerdo que la pasaron en la escuela. Esta sí la recuerdo muy vívida. Eso es motivo de circular. Sí. Ese es el nombre de una quimera del siglo XII. Ella tenía 6 cuervos negros y decía que eran sus espíritus que la acompañaban. Los 6 puntos que tiene Krillin en su cabeza representan esos 6 espíritus malignos. Qué miedo. Wow. O sea, yo nunca me había puesto a pensar tanto en Krillin, la verdad. Yo creo que ni siquiera Toriyama. O sea, eso es tan fuerte que necesito tomarme un momento para buscar la quimera del siglo XII. Del siglo XII. Voy a buscar quimeras del siglo XII y si no me sale Krillin voy a estar decepcionado. Sí. O sea, es demasiado ridículo este tipo de cosas. Yo no sé si ustedes creen que esto es... Que yo lo escribí ahora en la mañana y los estoy troleando. No es así. No. Aquí vamos a hacer como... Vamos a citarlos. A citar a este periodista o esta, porque en realidad yo creo que ni siquiera dice como... ¿Quién escribió como la vara? ¿Quién se atrevió a escribir? A mentir de esa manera. Esta persona nos va a explicar Dragon Ball. ¿Están listos? O sea, ok, no se basa solo en explicarnos palabras que desconocemos, ¿verdad? Ni el trasfondo del significado de nombres o cosas de la mitología de Dragon Ball, sino que nos va a explicar la serie además. Sí, nos los va a explicar para que tengamos una noción, ¿verdad? A lo que se están A lo que estaban expuestos nuestros niños. Ajá. ¿Quiere alguien pensar en nuestros niños? ¿Qué significa Dragon Ball? Esa palabra se afirma que significa, usted dirá, las bolas del dragón. Lo lógico. No, significa bestia en venida. Usted se viene por las bolas. Sí. ¿Será que ellos tienen razón? ¡No! O sea, ya cuando lo ponemos en perspectiva es como, es tan ilógico que es lógico. Sí. En la misma serie sobresale un excelente luchador de artes marciales llamado Goku, que su verdadero nombre es Kakaroto, y que significa posesión maligna. Porque una de las cosas que es particular de Dragon Ball, ¿verdad? O no sé no estoy seguro si es como de Toriyama en general, pero por lo menos de Dragon Ball, que usa como cierto tipo de elementos cotidianos, y esos son los nombres de sus personajes, ¿verdad? Ulon, por ejemplo, o sea, el Ten. Bueno, Gohan, que Gohan. por dicha yo no sé japonés, pero por lo menos tengo la suficiente cultura para saber que es arroz. ¿Qué más? Bueno, ok, Kakaroto, ¿verdad? Que en realidad significa, es carrot, ¿verdad? En inglés, pero pronunciado en japonés, ¿verdad? Kakaroto. No, zanahoria no significa zanahoria. No, chicos, estamos equivocados. No coman zanahorias. Significa posesión maligna. Además,
Goku pertenece al mundo de los Saiyajines. Y en algunas ciudades orientales, ¿algunas? ¿Cuáles? No se sabrá. Oriente es extremadamente grande, sí, digamos, okay, como para nada más decir ciudades orientales. Yo creo que incluso, o sea, como geográficamente hablando, usted dice Oriente e incluso está diciendo como Rusia, ¿no? También. Sí, claro, ajá. O sea, hasta partes de África, yo creo. O sea, sí. Es absurdamente grande. O sea. Sí, pero bueno, en algunas, tal vez en Siberia o en esas de Siberia, por ahí, sí, que donde no llega nadie, donde solo habitan osos polares, tal vez ahí. Bueno, en algunas ciudades orientales, a los poseídos a los poseídos por el demonio, gracias por explicarme por quién, el demonio, se les dice Saiyajin, ¿verdad? Me encantaría como saber en cuáles ciudades de verdad. Sí. A ver cuál ciudad es, porque debe ser una ciudad muy satánica. Sí, ¿verdad? Debería serlo, ¿no? Sí, porque si andan diciendo por ahí Saiyajin y eso y significa semejante cosa, digamos. Y ni siquiera puedo empezar a entender la magnitud de lo que representa este artículo. O sea, con toda la... Gracias. Es que, si esto fuera real, imagínese el nivel de investigación que o sea, el más está hablando de una palabra que existe en una región recógnita de algún lugar de Oriente, del cual el MAE trajo el significado. O sea, cuando hay palabras que ni siquiera tienen traducciones, pero este MAE puede sacar una palabra de un lenguaje y poder traducir esta palabra específica. O sea, aparte de excelente reportero, es lingüista, de todo. Es lo máximo. Sí, es un repichudo, sí. Porque aparte no solo nos dice qué significa, sino para qué se usa. Hasta eso. Ok, aquí podríamos irnos por mucho, ¿verdad? Pero... No, sí, claramente, o sea, es un artículo lleno de sustancia, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas de las que uno puede hablar de este tipo de artículo, ¿no? Lamentablemente malas, sí, todas malas. Muy importante, o sea. Sí. Pero es que de verdad es impresionante. Me hace pensar en qué tan es ahora la era de la desinformación. Cuando en el 2001 se publicaban este tipo de cosas en el periódico más vendido del país. O sea, ¿será como de ver? ¿Sí será esta? ¿O en realidad siempre hemos estado igual de desinformados? El problema de los disque medios de información es que lo que hacen es proveer más información, pero la información no significa que sea algo importante ni relevante. Yo creo que una vez había una charla de Jaime Bohigas, si nadie lo ha visto, Jaime Bohigas es un maestro, literalmente es un maestro, o sea, es el maestro, es el maestro. Docente, charlas sumamente increíbles, y de ahí él también hablaba en una charla sobre la comunicación, ¿verdad? Bueno, la comunicación e información, ¿verdad? Y la información y el conocimiento, y que ninguna de estas cosas tienen, son cosas diferentes, pues. Entonces que actualmente se maneja demasiada información, sí, pero información no significa como algo que sea sustancioso o algo que llene. O sea, puede ser algo que sea mucho, pero digámoslo como las bolsas de las papas Lay's. O sea, hay algo ahí, pero es aire. La mayoría es aire más que contenido, y eso puede ser mucho la información. Y eso es justo los medios. Sí, justamente. Como a mí me da mucha cólera, bueno, a mí yo sí veo como, yo no sé por qué me torturo, pero veo muchas noticias, a mí me gusta mucho ver noticias. Y había una cadena ahí que dejé de ver porque lo que hacían era que agarraban un tema, ¿verdad? Que al inicio es como algo muy interesante, pero no me dan la información, sino que me pasan directamente a un panel de expertos, ¿verdad? Que me están dando su opinión personal y sesgada. Y eso me molesta mucho. Pero así es, eso es la mayoría. Y en eso duraban 2 horas, digamos, hablando nada, porque nunca van a estar de acuerdo, nunca. Ya tienen sus pensamientos.
Exacto. Es una pérdida de tiempo. Y aparte el punto no es como congregar en algo, ¿verdad? Específico, sino que se trata de justamente dejar las cosas al aire. El conflicto al aire. Exacto, es eso, sobre todo el conflicto. Uh-huh. O sea, dejar el conflicto, no solucionarlo, no, es dejar el conflicto como tal. Sí, eso es muy importante porque digamos, ¿qué está queriendo hacer como la nación con este artículo? La extra, perdón. Bueno, es toda la misma pizza. Es la misma, sí, es la misma mierda. Pero ok, ¿qué solucionaban con eso? Porque digamos, porque esto no fue a Repretel. Repretel fue la cadena que transmitió Dragon Ball aquí en Costa Rica, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ¿qué quería Repretel? ¿Alguien cuestionó a Repretel? O sea, alguien le dijo como, porque usted está lavándole el cerebro a nuestros niños y haciéndolos satánicos. ¿Y no? Todas las noches a las 5:30 de la tarde, creo, no estoy seguro. Uh-huh. Pero no pasó. No, prefieren sacar un artículo con pura caca, uh-huh, desinformar mucho. Y luego de leer estas estupideces, nada más les voy a leer los últimos y quiero llegar también como a un punto ahí. A ver. Kalosama, no Kaiosama. Kalosama significa es la maldad eterna. Kamisama significa infierno eterno. Enmasama es pecado. Muy broad. Uh-huh. Pecado. Increíble. O sea, como dijo usted, o sea, creo la palabra infografía fue la que usted usó. No, como para referirse a que siempre está basado como en lo mismo, que tiene que ver con el infierno, con Satanás. Como la iconografía, digamos, de la vara. Ajá. Uh-huh. Sí. O sea, siempre va sobre el mismo punto, o sea, ni siquiera es algo... Es redundante completamente. Totalmente, es redundante, o sea, ni siquiera tiene espacio. Es como para que la persona que lo lee no pueda pensar en algo que no sea eso. Que no sea en Satanás, sí. Por supuesto. Uh-huh. Sí, tiene toda la razón. En lo oscuro, en lo malo, en lo perverso, en lo desagradable. En lo satánico. Uh-huh. De hecho, momento de las historias, yo me acuerdo que para cuando salió ese artículo, como digo, yo estaba como en primero, podía tener 6 años. Me acuerdo que para mi cumpleaños, de hecho, me han regalado como una máscara de Goku, ¿verdad? Ajá. Era súper graciosa porque también tenía como capa. Entonces era una máscara capa, ¿verdad? Entonces era de Goku. Entonces mi abuela cuando la veía decía que me estaba poniendo la cara del diablo. ¡Qué miedo! Sí. O sea... ¿Por qué le dice eso? ¿Por qué le dice eso siendo usted un niño de 6 años? ¿Verdad? Usted se está poniendo la piel... Del diablo, de la cosa más grotesca que existe en la mitología, ¿verdad? Cristiana. En el universo. Ajá. Sí. Y no, qué feo decirle eso, ¿verdad? Hasta eso, ¿verdad? O sea, como dijo usted ahora en el chiste de los Simpsons, o sea, ¿puede alguien por favor pensar en los niños? O sea, decirle a un niño que lo que está haciendo es algo tan terrible como estar involucrándose con el demonio, o sea, y en qué ayudó eso a alguien, o sea, ¿qué niño es más cristiano ahora gracias a eso? Y si lo es, claro, dudo mucho que sea como por algo positivo, sí, ¿verdad? Lo dudo mucho también. Uh-huh. Y con esto era al punto que quería llegar justo, que, o sea, que todo al final recae en un tipo de violencia a los niños. Es seguir como ese patrón de mentirles, ¿verdad? Primero que todo. Es hacerle creer a su hijo. Es como hacerle creer a su hijo de 40 años aún que Santa Claus sigue existiendo. Uh-huh. Sí, o sea... Simplemente que cambie Santa Claus por otra figura fantástica. Con otro nombre. Con otro nombre. Pero es que sí. Y eso es como, ya tal vez como un poco más personal, pero yo hace un tiempo había hablado con Memo, Memo es Grey, ¿verdad? Sí, por si acaso, de cómo en la cultura siempre se ha visto al niño, bueno, más específicamente hablando,
al niño o la mujer se ha quedado totalmente aparte de la cultura, ¿verdad? Porque resulta que nuestros hechos históricos siempre están contados por hombres blancos, ¿verdad? O sea, todos los hechos históricos de los que se hablan y están puestos en libros son desde la perspectiva de un heroico hombre blanco, ¿verdad? Y es totalmente ilógico y también estúpido creer que la cultura puede ser dicha únicamente por una sola sección de la población. De la población, exacto, ¿verdad? Y que los niños en realidad son una parte activa, por supuesto, de la historia y que ellos mismos tienen su propia interacción y cultura para desenvolverse, ¿verdad? Con este tipo de artículos, o sea, queda casi, a mí me queda prácticamente de evidencia justamente eso, ¿verdad? Cómo los niños y niñas quedan a ser simplemente, no sé, como si no tuvieran su propio criterio, ¿verdad? O sea, porque no importa el criterio que ellos tengan, simplemente es sesgarles, ¿verdad? Un pensamiento impuesto por un adulto, ¿verdad? Y nada más, o sea, no se les quita una libertad de algo que va a ser completamente natural. Sí, que ellos van a tener que bien pueden experimentar y ser positivo, ¿verdad? Y ahora no solo se quedó con Dragon Ball, ¿verdad? O sea, porque se empezaron por eso mismo, o sea, por ese artículo, empezaron a satanizarse también un montón de otras cosas. Sí. Pokémon fue satanizado, a pesar de que eran animales. Y bueno, siempre lo han sido, prácticamente. O sea, son solo animales. Sí, son animales de ese mundo. Es una vara. O sea, los madres solo querían vender juegos. En el caso específico de Pokémon, ellos solo querían vender más el videojuego. Ellos no estaban pensando en lavémosle el cerebro a los niños para que crean en Satán y nosotros poder tomarnos su sangre y ser eternos. Totalmente, ¿no? O sea, era la vara más común, más lúdica, digamos. Más infantil. En el caso de Pokémon, siento yo, ¿verdad? El mercado, pues son los niños. Y pues totalmente. Ese era el mercado, porque ese es el mercado donde coexiste el negocio de Nintendo, ¿verdad? Sí, son los niños. ¿A quién más iban a apelar, digamos? O sea, ¿cómo no iba a estar apelando a los niños si ese es el mercado meta? Y eso y como cualquier otra cosa en nuestro sistema capitalista, todo es acerca del dinero, para bien o para mal. Todo es acerca del dinero, o sea, ellos no están pensando en tomar sangre de bebé. Sí, exacto. No, para nada. Y que esto llegue a las escuelas. Esa es una de las cosas, porque ese fue el punto que yo vi la imagen y me trajo como los recuerdos. Yo, sí es cierto esta vara. Y luego ya me puse a pensar en eso, en que, o sea, cómo eso llegó a mi escuela. ¿Por qué llegó a las instituciones públicas? O sea, sí. ¿Con qué necesidad? Sí, ¿con qué necesidad? Yo recuerdo que yo estaba como en cuarto de escuela, creo que fue. Porque sé que me pasaron la de Dragon Ball en segundo de escuela y la de Pokémon en sexto de escuela. ¿Verdad? Entonces, yo siendo un niño, ahí, todo... Bueno, iba a decir tonto, pero eso hubiera como desestimado su punto científico pedagógico anterior. Pero yo siendo ahí un niño, ¿verdad? Todo inocente y así. ¿Quién sabe en qué estábamos? Tal vez, digamos, matemáticas. Yo ocupo aprender a contar, ¿entiende? Tal vez si no hubieran interrumpido la clase en ese momento, usted hubiera hecho un clic en su lógica matemática y hoy sería una persona. Estaría en la NASA. No sería el muerto de hambre que soy ahora. Estaría en la NASA. Sí, que digamos, ¿qué proceso hubo en medio del artículo de La Nación a llegar como al que es MEP, al Ministerio de Educación Pública? ¿Verdad? ¿Cómo llegó de una cosa a otra? Y que ahí no parara, ¿verdad? Que los más dijeran, claro.
hay que seguir. Por supuesto. Hay más. Esto es una amenaza. Tenemos que ir un paso más allá. ¿Sí? Y perdón, como estaba contando ahora, digamos, o sea, un carajillo o sea, en segundo grado. ¿Qué tiene uno en segundo grado? 7 años, una verdad. Como 7, sí. 7 años y paran la clase y la interrumpen para que la profesora lea de pies a cabeza todo ese artículo. ¿Eso no le parece como la vara del video de Another Break in the Wall? Sí, o sea, es algo así. O sea, de verdad, es básicamente decirle a usted lo que usted hace está terriblemente mal. Es terrible, o sea, lo que usted está haciendo es una ofensa para usted, para su familia, es una ofensa a la humanidad. O sea, de verdad es visto desde una perspectiva demasiado fea, muy ¿verdad? extrema. O sea, muy extrema de un adulto leyéndole eso a un niño en un espacio, ¿verdad? Como de educación, en un espacio educativo, ¿verdad? Sí. Cuando de nuevo, o sea, bien pudieron seguir dando matemática o lo que sea que se estuvieran dando. Exacto. Igual no iba a prestar atención, digamos. O sea, esa misma cosa se pudo haber reducido en un recado que pudieron haber enviado nada más. O sea, sí. Imprimen el papel y ya, y Sí. se manda un comunicado y ya. Que igual a mi perspectiva ya eso hubiera sido como violencia directamente. Ajá. Igual ya solo eso, digamos. Sí. Pero aún así se transgredió más todavía. Sí, se fue más allá. Ajá. Es muy peligroso pensar eso, de verdad. Y, o sea, y eso es eso. ¿Cuántas cosas no al Chile se hacen como por ese mismo camino, digamos, y que tal vez no siempre es tan evidente? Eso fue en segundo, digamos, que yo estaba en segundo de escuela. Y en octavo seguían los mismos estereotipos, ¿verdad? De los profesores incluso. O sea, yo recuerdo que una de mis compañeras había tenido la osadía de llevar una gabardina negra. Tuvo la osadía. Boleta. La madre tuvo la osadía de usar zapatos que terminaban en punta. Boleta. ¿Quién se cree tratando de ser diferente? Exactamente, exacto. Eso, entre eso hubo muchos años, ¿verdad? O sea, di cuánto de 6 años, imagínense, 6 años. Exacto. Y la misma vara seguía. Sí. Y aún, eso se perpetuó por más tiempo aún. Sí. Y se sigue perpetuando tal vez de maneras un poco más diferentes, por lo menos. Tal vez eso es un aspecto bueno de no sé, tal vez de la globalización, ¿verdad? Que específicamente hablando del anime, ¿verdad? Y ya no es satanizado de esa forma, ¿verdad? Ya gracias al manejo de la información, sí. ¿verdad? No hace falta que alguien se invente el significado de las palabras de Kamehameha. Ajá, exacto, de Kamisama tampoco. Gracias a la información hasta podemos saber que se está hablando de Dios. Sí, ¿verdad? Sí. El internet, me parece muy importante eso que usted dice, sí. La información, o sea, que, ¿verdad? Como de este sistema en el que para bien o para mal vivimos, existe el internet libre. Bueno, sí. muy cerradamente hablando, libre, ¿verdad? Ajá. Pero donde por lo menos yo puedo escribir Kamehameha y me va a salir el significado que es. O por lo menos tengo la capacidad de verificar en diferentes fuentes qué puede significar, ¿verdad? Porque también ese es el sentido de investigación en internet. O sea que yo tengo muchas fuentes para investigar. Sí, sí. Y estoy seguro que van a ser más. O sea, sí hay mucha desinformación, por supuesto, pero estoy seguro de que va a ser más información, más artículos correctos que artículos incorrectos. Porque por lo menos en algo como el anime, ¿verdad? Que es algo tan inocente, o sea, ¿verdad? Como por lo menos inocente en el sentido de que no están queriendo que los madres piensen en Satanás y ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, para nada. Sí. En ese sentido, o sea, van a haber muchas más fuentes confiables que fuentes desinformadas. O sea, es más fácil para uno llegar como a lo que es correcto, ¿entiende?
como se dice, sí, siempre como averiguando en diferentes fuentes, pero algo tan normal como ese tipo de cosas, hay más información que desinformación de ello. Eso O sea, sí. usted no se puede perder tan rápido. Y como estábamos hablando ahora, y la desinformación, lo que va a salir desinformado es más difícil y tomó más tiempo de escribir que lo real. Ujú. Sí, y porque a fin de cuentas es, digamos, es una expresión cultural, ¿verdad? Tío, el anime, a mí, por lo menos a mí, lo que me parece es que es una expresión cultural y artística, además de eso. Entonces, no tiene más sentido que el hecho de expresar algo. O sea, un guionista quiere expresar algo a través de su guión y eso es lo que hacen cuando escriben un manga, un anime. O sea, un artista, un dibujante quiere expresar su expresión, valga la redundancia, a través de su dibujo y dibuja, porque eso es lo normal. Sigue siendo el sentido artístico, sigue siendo exactamente el mismo, que sea un medio de expresión, ¿verdad? Para algo que sea probablemente cotidiano, ¿verdad? O algo común, ¿verdad? Sí. Porque la historia de Goku, a pesar de lo fantasiosa que es, tal vez no tiene nada diferente, ¿verdad? De pensar de un personaje que está tratando de conocer el mundo. O sea, porque Goku empezó así, Goku empezó como un personaje que salió a conocer el mundo. Sí. Y desde un sentido metafórico, y eso es lo que hacemos al crecer, salimos a conocer el mundo, ¿verdad? Entonces no es tan descabellado tampoco verlo como una expresión artística, ¿verdad? Entonces, bueno, por dicho en la actualidad ya lo que es el anime, ¿verdad? No queda vista de esa forma, sino que ya tiene más apertura, es más normal ver anime, ¿verdad? Sí, ya no está estigmatizado, digamos. Exacto. Porque de ahí, gracias a ese artículo también a mucha gente le cayó el estigma por el hecho de ver el anime, ¿verdad? O sea, de ver Dragon Ball o Pokémon, ¿verdad? Y ya quedaron estigmatizados ante la comunidad estudiantil de ser personas adoradoras de Satán. Sí, ¿verdad? Lo peor. O sea, quedaron como parias. Sí, ajá, correcto, exacto. O sea, ya fueron puestos como personas raras, gente a la que, niños, niñas a las que no hay que acercárseles, ¿verdad? Tampoco, ¿por qué? Porque ven Dragon Ball. Entonces, eso explicaría mucho mi infancia. Estoy seguro, o sea, y que fuerte también, o sea. Sí. Ese es el daño. Necesidad, ¿no? Esa es la violencia directa que se hace como... O sea, tal vez ustedes digan, uy, es que qué exagerados. Pero es que esa es la violencia directa a la que yo me refiero cuando... O sea, que se leyó en un aula, frente a todos y... ¿Verdad? Qué mal. Como estábamos diciendo también con mi hermano, ¿verdad? Que eso también se lleva como... No solo al anime, porque esto empezó como... Por lo menos esos artículos están dirigidos directamente como al anime. Porque, ¿verdad? La investigadora de la Universidad de Ecuador, ¿verdad? Investigó y ella se dio cuenta que venía de un estudio de animación. Tremenda investigación. Pero el problema es que eso no solo terminó ahí, ¿verdad? De hecho, creo que yo había publicado esa imagen en algún momento en Instagram y un amigo me contestó y me dijo que a él le habían quemado las cartas de Yugi y las cartas de Pepsi Card, ¿verdad? Las Pepsi Card. ¿Qué demonios? O sea, hablando del diablo, ¿qué demonios? Sí, qué demonios. Yo recuerdo que mi primo tenía un montón de Pepsi Cards. Un montón. Y todas se las botaron. O sea, eso es muy común. Eso es una paranoia colectiva. Ajá. Eso justo fue eso lo que provocó, de hecho. Sí, una paranoia colectiva. Una buena clásica paranoia colectiva. Una good old. Así como una receta, es como lo que esta sociedad necesita es una buena paranoia colectiva. Hey chicos, hace tiempo este pueblo ignorante no tenía una paranoia colectiva. ¿Qué tal si creamos una? Qué bien. Me acordé de Paranoia Agent. Gracias el anime por darnos las respuestas correctas. Gracias. Siempre. Porque cuando el sistema educativo no me educó en cuanto a sexualidad, estuvo Ranma. Ajá. Y el hentai. Ve, ahí está, o sea. Me educó muchísimo más. Total, bueno, ciertamente fue
proveedor de alguna forma de cosas como más ilustrativas, por ponerlo de algunas palabras. Pues sí, Sí. me encanta esa palabra que escogió. Ilustrativo. Sí. Ujú. Sí, porque en el sistema educativo, o sea, no, lamentablemente tuve que aprender a leerlo. O sea, sí, o sea, por lo menos el sistema educativo ahora, bien y mal que hablan del sistema educativo, se trata de cambiar, ¿verdad? O sea, por lo menos en el criterio, ya se habla como más de la sexualidad, que son personas homosexuales, que son bisexuales, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas se hablan muchísimo más. No tiene nada que ver con el anime, pero sí, o sea, el punto es que, pues, la educación sí va cambiando con el tiempo, ¿verdad? Por dicho. Sí. Recordemos eso sí, que los que se encargan de la educación no son los educadores. Sí, no. Si ustedes creen que la educación se encargan los educadores, todos están equivocados. Plot twist. Ajá. Se encargan los padres de familia. Totalmente, o sea. Volvemos a ese tema, sí. Sí. Siempre van a estar ligados. Sí, no, no, nunca tienen como ese sentido de libertad Exacto. completa, sí. O sea, de poder decidir o debatir, porque ¿por qué no? O sea, por ejemplo, porque alguien en esa época, en el 2001, un 2001 muy atrás, porque no pudo haber habido un diálogo de por qué Dragon Ball pudo haber sido malo y de por qué no pudo haber sido malo, o sea, por qué pudo haber sido bueno también, ¿verdad? Sí. No, o sea, quedó totalmente cerrado. O sea, Sí, el diálogo fue completamente unilateral. Ajá. Ajá. Y, como decía usted, no fue únicamente con Dragon Ball, fue con muchas cosas, fue con Pokémon, con Yu-Gi-Oh, que también me acuerdo, ahí, menciónalo, prácticamente era cualquier anime. Sí. O sea, tal vez Beyblade no sufrió ahí, porque, bueno, no sé si Beyblade es un anime, supongo que sí, ¿verdad? Digamos que sí. Pero Beyblade no sufrió. Sí, es un anime, por lo menos es animado, digamos, es un anime. Me hizo pensar como en que, qué interesante, siempre es como lo que está haciendo mucha plata, ¿verdad? Porque, Sí. o sea, también, quién sabe si la intención por ahí es como, sus hijos no tienen por qué ver estas fábulas chinas, son diabólicas de todas maneras, mejor vea La Pensión, El Chinamo, Ajá. algo más nuestro. Sí, debo de hacer un chiste con el canal de ese religioso, el que hay. Pero es que no me acuerdo ni el nombre. Entonces... Se refiere a Enlace TV. ¿Era Enlace TV? Es que había otro. ¿Cuál era? Es que no me acuerdo. No puedo hacer el chiste, ¿no es cierto? No. Hacer el chiste, Bueno, eso me acordó de una anécdota, de hecho. No sé si mi hermano se acordará, pero ese video que ustedes ven como del padre, el mae de las Pokémon, ¿verdad? Ajá. De las cartas Pokémon, ese mae. Los Nintendos, Segas, Super Nintendo, PlayStation, whatever. Los japoneses descubrieron que jugar en el Nintendo por la luz producirá epilepsia. Hay dos epilepsias, uno es enfermedad, otro es demonio. Escuche bien, convulsiones y epilepsia. El mal te posee, agárralo bien, brother. Daño cerebral permanente. Tú estás esclavo del mal, esclavo del mal. El diablo está jugando contigo por fijar la vista en el screen. Es Resident Evil. Aquí está la respuesta, aquí está la maldad. El diablo está jugando contigo. Siéntate y relájate. Oh my God, ya no más epilepsia. Es muy importante hablar, sí. Yo recuerdo que mi hermano y yo veíamos esas varas para burlarnos, ¿verdad? Nosotros éramos adolescentes, ¿verdad? Y entonces lo veíamos como para burlarnos. Y habíamos visto a justo esos clips que salen como que se hicieron famosos, ¿verdad? Del mae de las Pokémon y que Wolverine era un juego de Nintendo y no sé qué, ¿verdad? Nosotros lo vimos, no sé si en vivo, pero por lo menos lo vimos en la tele en ese tiempo. De hecho, a mí me parece muy interesante que ahora, ¿verdad? Que
pasó mucho tiempo antes de que eso fuera como un meme y se hiciera como se hiciera como conocido, ¿verdad? Como mundialmente. Pero yo recuerdo que mi hermano y yo lo habíamos visto en enlace, ¿verdad? Porque lo veíamos como para burlarnos y pues y tuvimos el privilegio de ver esa vara Lo vieron en vivo. En vivo. O sea, lo vieron siendo real, sucediendo. sucediendo en el momento. ¿Quién hubiera pensado? Nosotros ciertamente nunca pensamos. Sí nos pareció súper gracioso y molesto, ¿verdad? Ujú. Pero nosotros nunca hubiéramos pensado que eso ahora es un mix muy famoso. Nadie lo pudo haber dicho, realmente, o sea, Sí. Como digamos ese señor diciendo, el mae saca ese pastor, el mae saca un cómic de Wolverine y dice, este es el Wolverine, es un juego de Nintendo, y empieza a juzgar el cómic a partir de su ya distorsionada concepción de lo que tiene en la mano. ujú, Todo lo que sigue después de eso ujú. no tiene validez. ¿No? Es como Clarita. 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 Es inválido. Vamos, qué fuerte. La pobre Clarita no merecía eso. Ver con discreción. Eso es lo que hay que poner en este capítulo. Ver con Sí. discreción. Hay chistes oscuros, temas sensibles. Temas muy sensibles. Eso también nos lleva a que también no siempre, por supuesto, ¿verdad? No siempre todo es positivo, ¿verdad? Uno por supuesto sabe las cosas que se han hecho y que se hacen como también por gente influenciada por ese tipo de productos, que tal vez ese tipo de productos los afecta más que a la población general. Ujú. Pero, por ejemplo, digamos, esto no lo he confirmado, no tengo fuentes, pero existe el mito, ¿verdad? De que cuando en The End of Evangelion, cuando salió The End of Evangelion y Rey muere, ¿verdad? Ujú. Que un montón de personas se... Ujú. ¿verdad? Y no, es para llegar a ese punto, ¿verdad? De que, o sea, obvio uno sabe que no siempre todo es bueno y todo es malo. Ujú. Sí, o sea, dice también hay una medida. Uno no va a decir como, no, definitivamente son cosas que nunca dañaron a nadie. O sea, de una u otra medida, o sea, por ejemplo, eso que usted dijo, digamos, que tal vez la generación que vio Dragon Ball es una generación que en general fue más dada a buscar hacia las artes marciales, ¿verdad? Y fueron influenciadas por la violencia, realmente, o sea como sea, Porque Dragon Ball es violencia pura. sí, exacto, sí. Esa es la vara de Son- Dragon Ball. Son voladeras de pichazos, o sea, y claramente Ujú. para eso es lo que usted lo ve, Sí. para ver voladera de pichazos. Y eso fue lo que influenció, o sea, eso es lo que es, eso fue lo que influenció, ¿verdad? Sí. Entonces, y también, o sea, uno puede decir como, porque tal vez el sentido propio, ¿verdad? Con el que se buscó el fin, ¿verdad? No fue un sentido de disciplina, o sea, un sentido más espiritual, como puede haber sido como, o como tal vez unas artes marciales, ¿verdad? Sino que fue el sentido de la violencia, ¿verdad? Entonces sí, sí, totalmente. O sea, no voy a decir que eso es algo bueno, ¿verdad? O sea, Ujú. ni voy a tomar como eso, como una perspectiva como si fuera la más positiva. Sí. Claramente no. O sea, y este caso, ¿verdad? Yo no había escuchado eso, por ejemplo, de The End of Evangelion. Sí, no es por nada, pero como que en la cultura japonesa como que me parece, no soy científico, no lo sé, pero parece que hay cierta predisposición al... ¿verdad? Cierta O sea, tendencia. como que hay cierto aspecto que parece cultural en ellos. Entonces, y qué fuerte, ¿verdad? También, o sea, que tan obsesivos son ellos. Entonces, qué fuerte, ¿verdad? Esa condición de los japoneses. Supongo. Nuevamente, yo Sí, no por soy lo experto. menos, por lo Ajá, menos lo sí, que uno o sea, ve. dejo el espacio a la duda de que sean tan obsesivos, ¿verdad? O sea, de que porque termina un anime, ellos también decidan pues terminar con su vida. Sí. Ahora yo siento que uno lo ve no de manera tan...
contundente o súbita como en ese tiempo, ¿verdad? Pero por lo menos uno ve que también uno de los aspectos negativos de la industria en general es que ahora es como el nuevo tipo de apuestas, ¿verdad? Es como el nuevo mercado de apuestas. Y que muchas empresas, aquí sí, chinas, que se usan eso como su negocio, su manera de hacer dinero, ¿verdad? Como con los gamchas y ese tipo de juegos que son como de... No son gambling, ¿verdad? No es como apuestas, no es como juegos de azar, pero son juegos de azar, ¿verdad? Sí. Sobre todo eso, son juegos de azar. Ujú. O sea, sí, eso es lo que son. Eso es lo que es. Y de que la gente esas empresas aprovechan como a la gente que ya tiene esa predisposición como a el juego, ¿verdad? Y a apostar ese tipo de cosas, como ese, supongo, rush que les da como el juego. Ujú. Se aprovechan de eso para sacar mucha plata. Exacto. Y de una forma tan inocente, ¿verdad? Ujú. Porque también es como la esencia de lo que tiene. Lo hacen desde una perspectiva que es aparentemente inocente. Ujú. Sí, porque lo camuflan con waifus, Ajá. ¿verdad? En muchos casos. Sí. Y la gente quiere ver waifus. Ujú. Y la gente paga por waifus. De verdad. Es lucrar, ¿verdad? No es lo mismo, digamos, pero es como si estuvieran lucrando con la pobreza, ¿verdad? Ellos están lucrando con una necesidad, Una necesidad. O una carencia, ¿verdad? También a nivel social. Ujú. Social. Sobre todo como dice usted, ¿verdad? Sin querer juzgar, pero es que esas son las estadísticas, ¿verdad? Sobre todo en Asia, Ujú. ¿verdad? Que ahí es donde se aprovecha más. Tal vez aquí uno no lo ve tanto. Tal vez lo más cercano sea como LOL, ¿verdad? Ese tipo de cosas como esas microtransacciones o ahora Genshin Impact, Ujú. ¿verdad? Porque ya todos sabemos que China pues está dominando el mundo, ¿verdad? Entonces, eventualmente eso nos va a llegar por completo, Ujú. pero por ahora no lo vemos tanto. Siento yo que en un futuro cercano sí lo vamos a A ver. notar, sí, ese tipo de efecto muy negativo en la sociedad acerca de la industria también. Quería mencionar algo que me hizo pensar usted, que es como, hay muchas, con respecto a ese artículo, que en ese artículo específicamente fue Dragon Ball y Pokémon, ¿verdad? Y pues se llevó más allá con Yugi y así. Pero hay animes que sí están hechos para ser muy violentos. Y esa es la intención del anime o del manga. Quiero pensar, por ejemplo, Bible Black, Ujú. ¿verdad? Que, o sea, igual los animadores, el escritor, el director de Bible Black, lo menos que pensaba era, los niños van a ver esto y se van a unir a mi culto satánico y me los voy a comer. Ujú. Eso es lo menos que pensaban, ¿verdad? Pero sí usan una iconografía y mucho simbolismo cristiano, porque esa es como la idea, ¿verdad? Y se mete mucho como en las varas paganas, ese tipo de cosas. ¿Por qué no usar eso? Ujú. ¿Por qué no hablar de eso? Exacto. O sea, material para hablar de lo que quieren hablar, hasta eso. Ujú. Sí los hay. No es como que no los haya, ¿verdad? Pero, y es que era lo que había aquí. Ya, porque Bible Black no va a ser transmitido. Correcto. O sea, aquí no va a llegar. A una cadena nacional jamás, ¿verdad? Porque también, digamos, los japoneses saben el medio al que van. O sea, y de hecho, mi hermano Mike habló de esto y es una frase que tiene mucha razón, ¿verdad? Que es como... La animación es solo un medio. La animación... No todo lo que está animado tiene por qué ser para niños. Los japoneses saben eso. Ya está en su cultura. Ya está en su cultura desde los mangas, ¿verdad? Que no es como aquí en los cómics, que lo que más se popularizó y lo que se empezó como a ver fue como, es para niños, son superhéroes, pues es para niños. En Japón siempre fue más... Ya habíamos tocado este tema en el capítulo de Osamu Tezuka, que los mangas muy viejos de él tocaban temas muy fuertes que no eran para niños, ¿verdad? Y pues, es porque no estaba dirigido para niños. Claro. Y no se vendía así, ¿verdad? No se vendía como que
Por ejemplo, Bible Black, ¿verdad? No es como, vendámosle Bible Black a los niños y a los niños japoneses para que se vuelvan satánicos. Sí, no, definitivamente no es para eso. No. O sea, Es esta palabra es difícil. Y ya con el vino pega. ¿Cómo es? sí. Satisfagamos. Qué buena, satisfagamos. No sé, no creo que esa palabra exista. Ustedes entienden, chicos. Ajá. Nuestras ansias de poder y para hacernos inmortales. Y de vírgenes. Sí, De niños vírgenes. de niños vírgenes. No, es verdad, o sea, la vara era como... Hay personas muy solas en Japón con pensamientos muy raros y quieren ver senos. Ujú. Y démosle. Y una vez más, o sea, yo no tengo nada en contra de la cultura de Japón, no soy experto en la cultura de Japón, pero es incluso algo que es sumamente cultural para ellos, o sea, y desde siempre, no es ni siquiera del anime, o sea, la idea de los desnudos y como que la expresión de la sexualidad en Japón desde siempre ha sido un concepto que uno latinoamericano, o sea, tiene que parecer naturalmente raro, incluso grotesco, porque ellos tienen su propio sentido de cultura y sexualización, Sí. ¿verdad? Con sus pulpos y cosas, o sea, y eso es muy común para ellos, Sí. realmente, o sea, no podría decir que es algo malo, no puedo decir que es algo que a mí me agrade, ¿verdad? Pero es porque no es de mi cultura, entonces extraño me parece, por supuesto, pero es que no es de mi cultura, ¿verdad? De hecho, incluso como el mismo concepto de que ellos usen tanto simbolismo cristiano. O sea, para ellos no es como, uy, vamos a hacer algo satánico. O sea, es nada más como, esto se ve cool. Sí. O sea, como, no recuerdo el nombre del artista, pero digamos, el mae que hizo Hellsing, por ejemplo. Recuerdan ahí ese anime. La iconografía es cristiana porque es de vampiros. Y pues que nos ha enseñado Bram Stoker y, ¿verdad? Y quien haya escrito Carmina y todas esas cosas de vampiros, ¿verdad? Que por supuesto son demonios, ¿verdad? Y es una fuerza, por lo menos en el caso de Drácula, ¿verdad? Es una fuerza maligna que va en contra de Dios. Entonces, por supuesto, la iconografía cristiana para repeler ese tipo de cosas va a ser... Ajá, exactamente. Exacto, sí. Entonces, por ejemplo, Hellsing, un ejemplo, usa esa iconografía porque es lo que es lo que tiene que utilizar. O sea, ustedes se imaginan, bueno, o sea, tal vez sea un manga muy bueno, yo no sé, pero digamos Opa. Es para hablar de Hellsing. Uy, rasta. Abrimos portales. Qué risa. El mae de Hellsing es lo que tenía. O sea, qué raro sería como un manga de que trate de vampiros y que esté basado y que esté ubicado en Inglaterra, ¿verdad? Qué raro sería que el mae repela a los vampiros con iconografía azteca. Ajá. O inca. Sí, exacto. Él no cree en eso. En primera instancia, digamos, el mangaka de Hellsing, él no cree en eso, ¿verdad? No cambia nada. Y ellos son ateos al cristianismo. Entonces a ellos no les importa verdaderamente que el mae que cuida a la humanidad se llame Mr. Satan o, ¿verdad? En Dragon Ball o... Sí, porque no representa nada para ellos. Nada. O sea, es simplemente algo. Es algo, es una mitología más, de nuevo, es una mitología más. Es como que yo empiece en este momento un manga y sea de mitología nórdica. Es sí, o sea, usted no está pretendiendo que la gente se haga o se vuelva hacia la mitología de los nórdicos. Sí, que sean odinistas. No, yo quiero que lean mi historia y ya. Con que lean mi historia y hagan plata. Y eso es lo que piensan los mangakas, ¿no? Es justo lo que ellos piensan, o sea, mientras esta vara se venda. Sí. También es que yo siento que mucho de lo que se abrió, digamos, como ese tipo de artículos y pensamientos, es irónicamente lo supersticioso que es la cultura aquí, ¿verdad? O sea, porque aquí es una cultura en la que no se puede abrir como un espacio
de duda hacia el sentido religioso, ¿verdad? Que existe. En Escazú también, o sea, en Escazú existe la superstición de que hay brujas. De la bruja. Ajá, o sea, todavía. O sea, tengo amigas que son de Escazú, o sea, y lo cuentan, o sea, es una superstición y estamos hablando en 2022, vamos a tomar un espacio para pensar y entonces, ¿qué es la creencia? O sea, yo pienso que sí es creencia y es algo que está muy arraigado como a la cultura latinoamericana, pero también por consecuencia del cristianismo. Y ahí incluso, digamos, los que son cristianos me podrían decir y comentar si tengo razón o estoy mamando. Pero mucho como de la interpretación que le dan los padres y, bueno, quiero ir más allá, ¿verdad? El Papa y en general, como toda la institución, es de que yo estoy mal siempre, ¿verdad? Es como esa vara de que siempre todo es malo. Como, digamos, su abuela, que le dijo, ¿por qué va a ponerse la cara de Satanás? Ajá. Porque piensan eso directamente de una, en lo malo. ¿Verdad? O sea, es que... Porque no piensa, qué lindo, está jugando con su nuevo juguete. No se puede, o sea... Ya quisiera yo que vendieran juguetes satánicos por doquier. Eso no pasa, es como el mismo mito de las drogas. ¿Verdad? Es la misma vara. Totalmente. Es uno de los engaños más grandes que hay. Sí, en la calle a usted todo el mundo le va a ofrecer droga. Ajá. ¿Dónde están? Y es lo que menos me ofrece. O sea, Sí. Totalmente. O sea, pueden ofrecerme muchas cosas, pero droga. Es lo que menos, ¿verdad? Exacto, es lo que menos. O sea, Eso nos lleva a otro punto, ¿verdad? Todo esto también nos lleva como a un punto por el cual lamentablemente la sociedad tuvo que pasar. Y es del tema de la censura, ¿verdad? Que yo entiendo también que a veces es complicado. por ejemplo, si aquí hubiera salido Bible Black, bueno, por aquí es muy extremo, ¿verdad? Y no hubiera podido transmitir definitivamente, pero si hubiera sido el caso, ¿verdad? Sí. Obviamente necesita censura, ¿verdad? Porque va a tener un acceso público, ¿verdad? Entonces, la censura sirve como un medio de protección pensado para cierto público, ¿verdad? O sensibilidades culturales, porque también, o sea, no puede pensar que la censura es únicamente para niños, niñas, ¿verdad? O sea, Sí. para menores de edad. No, la censura se da para muchos aspectos, ¿verdad? A veces se censura por cultura, ¿verdad? O sea, por la cultura en la que se está involucrando algo. Sí, como en China, digamos, por ejemplo, que no... Usted busca gay en Google y no le va a salir nada, ¿verdad? Qué cosa. O sea, es Sí. increíble en todo sentido. Pero bueno, sucede, en fin. Ajá. Recuerdo que tengo un video así como muy pegado así como en la cabeza, que es el de creo que vocalista de Twisted Sister, en los 90s o en los 80s, no sé, creo que fue en los 80s, que se hizo un juicio como a nivel de nación, ¿verdad? Contra la música rock. Y este mae, el vocalista de Twisted Sister, no recuerdo el nombre del mae, qué mierda. Pero el mae se presenta así y de él es muy chiva escucharlo hablar porque es súper elocuente. Es súper elocuente y respetuoso al hablar y todo. Entonces, incluso él dice como todo, porque ese fue el tiempo en el que en Estados Unidos se creó una asociación de mamás. Ok. ¿Has escuchado como acerca de eso? Sí, o sea, igual ha sido algo como que se ha repetido a lo largo del tiempo, ¿verdad? No es como una cosa única, pero sí. Sí. Pero por lo menos ese fue que lo inició, ¿verdad? Ese fue como el que inició como de verdad ese movimiento para censurar cosas. Ese club de mamás, no recuerdo exactamente cómo se llamaba el club, pero era como una asociación, ¿verdad? Lleno de señoras llenas de prejuicios y racismo. ¿Usted creería que es lo que hoy en día conocemos como
Karens. Sí. Ajá, exacto, sí. Sí, no lo quería, pero sí. No lo quería decir, pero Ahí sí. está, ya hay una referencia. Un club para de eso. Karens, ¿verdad? Y entonces ellas fueron las que empezaron como a impulsar esa vara de la censura. De hecho, bueno, no sé si mi hermano me corregirá ahí, pero creo que ellas fueron las que empezaron como la vara del rating, ¿verdad? Por eh, por Mortal Kombat. Ajá. Mortal Kombat, ¿verdad? Ellas fueron las que impulsaron como esa vara. Ellas veían como, pues, ¿verdad? Veían como al niño jugando ahí como Mortal Kombat. Ujú. Y digo, mae, despedazándoles el esqueleto a otro, ¿verdad? Aunque fuera en 16 bits, No les pareció correcto. pero jamás, ¿verdad? Entonces empezaron como esa vara. De hecho, el que ahora se ve como los ratings, ¿verdad? De edad, como el R, el M, el E, Ujú. el S y todos esos, ¿verdad? Son por ellas. Y ellas fueron las que empezaron como ese movimiento, ¿verdad? Como de empezar a censurar todo. Entonces hubo como, aparte de que en los 80s hubo como esta paranoia satánica, Ujú. que como dice usted, o sea, es algo que ya, de hecho lo dijimos, ¿verdad? En el inicio del capítulo. Sí. Es algo que de verdad ya se daba ahí, simplemente nosotros, como todo lo que pasa en el norte, específicamente en Estados Unidos, Ajá. nosotros nos los traemos, ¿verdad? Sí. Para bien o para mal. Entonces hubo como esa revuelta, ¿verdad? Y todo fue contra el metal, ¿verdad? Bueno, el rock, ¿verdad? Ujú. Ni siquiera el metal, ¿verdad? O sea, era como el rock. O sea, Twisted Sister, Ujú. ¿verdad? La cosa más sarcástica y cómica, humorística, como Sí. del rock. ¿Verdad? Sí, porque también hasta eso era el propósito, ¿verdad? O sea, será hasta irónico, digamos. Irónico, ajá. Pero. Sí. Ujú. Pero incluso ellos, ¿verdad? Se vieron involucrados. Este ma, el de Twisted Sister, el ma dice que él entró y que todo el mundo esperaba, por supuesto, todas las señoras esperaban que el ma fuera un idiota, Ujú. ¿verdad? Y que se cagara en todo. Y el ma, de hecho, es demasiado interesante ver como el video del ma, ahí les dejamos el link en la descripción, del mae expresándose, ¿verdad? Y diciéndoles como, ma, ustedes, esto es una paranoia, o sea, ustedes no saben realmente lo que hay en nuestras letras, ni... De hecho, también recuerdo como una entrevista que le habían hecho a alguno de los maes de Led Zeppelin y le decían como qué opina de que en sus canciones, creo que específicamente en Stairway to Heaven, ¿qué opina usted de que su canción reproducida al revés tenga un mensaje satánico? Ujú. Entonces el mae se ríe y él dice como, ¿no creen que sería muchísimo más complicado hacer una canción del punto A al punto B y luego pensar en hacerla del punto B al punto A, pero satánica? O sea, sería sería como... Sería una composición increíble, Ajá. Sí. ¿verdad? Sí. O sea, si Beethoven logró ese tipo de cosas, me encantaría saberlo. ¿Verdad? Y puede haber pasado, o sea. De hecho, digamos, como a criterio, ahora que lo menciona, como a criterio histórico musical, digamos, como que algo así exista, eso lo hizo Bach. Obviamente no en criterio, ¿verdad? Pues ni satánico, pero tampoco sacro. O sea, es simplemente un ejercicio de la época musical, ¿verdad? Que era el canon. Entonces, no importa si usted lo toca en ese sentido de A o B o de B a A, que de hecho así se toca como ese estudio, se llama, no me acuerdo en sí si es un estudio, pero se llama creo ejercicio del cangrejo, Ok. porque el sentido es que camine como el cangrejo, ¿verdad? De un lado para otro, entonces se Sí. toca exactamente igual, o sea, pero eso es un ejercicio matemático, ¿verdad? Ajá. Pero el punto es De que... Bach es un estudio, sí. Exacto, sí, o sea, sí. el punto es que hacer algo así, o sea, requiere mucho esfuerzo, algo demasiado bien pensado, o sea, Demasiado complejo. y demasiado complejo, digamos. Sí. O sea, no, o sea, de hecho es hasta casi impensable, o sea, ¿cómo Sí. hace usted para que sus palabras suenen en mi idioma y después reproducidas al revés tengan el mismo sentido del lenguaje, Ajá. pero con otro contexto? Dialéctico, ajá. Ajá. Sí, tienes O sea- toda la razón, tienes toda la razón. Sería de verdad algo demasiado, o sea,
ese mae merece ganarse todos los premios del mundo, digamos. ¿Verdad? O sea, sería el mejor álbum de la historia. Sí, al chile que sí. Y si lo van a hacer así, yo digo, pues, me hago satánico, o sea, satanista, o sea. ¿Verdad? Sí, o sea, por supuesto. no, o sea, si me van a dar obras tan increíbles como esas, y no solo diciéndolo en esto, pasó lo mismo con la música religiosa, ¿verdad? Esto es más una anécdota que otra cosa, ¿verdad? Pero por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo escuchaba el Aleluya de Handel, porque lo pasaban en una emisora, una cristiana. Ujú. Pero siempre la pasaban como a la misma hora, creo que era como a las 6. Y a mí siempre me ha encantado escuchar esa obra, ¿verdad? Y me encanta porque es gloriosa, y ese es el punto, ¿verdad? Entonces, lo que era para mí escuchar en la radio el Aleluya de Handel, e ir los domingos a misa y escuchar alabaré, alabaré, ala. O sea, si yo hubiera escuchado el Aleluya en misa, yo probablemente ahora sería cristiano. Sí. ¿verdad? Las cosas Sí. serían muy diferentes, Sí. pero la música alaba, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, es una historia aparte. No, pero es muy interesante porque quiero comentar eso con usted justamente porque el maestro Jaime, ¿verdad? Jaime Buijas, Yes. él comenta justo de eso, ¿verdad? Que digamos, la idea final e inicial de la religión o de Dios Ujú. es la música, ¿verdad? Que él decía como, o sea, por eso Bach está hecho de esa manera, ¿verdad? Por eso también como la música gregoriana y ese tipo está hecho de esa manera, ¿verdad? Para resaltar como la armonía. Ujú. Y es que eso es justo lo que uno tiene que recibir de Dios, ¿verdad? Como la armonía, la mónada, ¿verdad? Como dice Ajá. el maestro, ¿verdad? Y él de hecho se queja de eso, de que, o sea, ¿por qué si la religión está creada y construida a través de la belleza y de la armonía, por qué ahora todo es así de simplista como usted dice, el alabaré, por ejemplo? Ujú. No importa qué perspectiva tenga usted de Dios o incluso a qué Dios usted siga o adore, Ujú. un periódico nacional, el más vendido, tiene un sesgo, ¿verdad? Ujú. Claramente es como, Uno no es muy esto. marcado, por cierto. Uno muy marcado, sí. Entonces ya ahí le dicen a la población, no, es esto. Usted está equivocado. Ujú. Usted más bien se va a ir al infierno. ¿Verdad? Usted más bien está condenado. Ujú. Y ahí son esos actos de censura, ¿verdad? Y de lo que estamos tratando como de hablar. Ujú, ujú. Y que por dicha, como usted mencionaba anteriormente, que por dicha gracias al internet, a la tecnología en general, ¿verdad? Pero como al internet específicamente, de que ya eso se ha estado quitando. También mucho tiene que ver que, por ejemplo, las personas, cuando empezó como esa revolución, ¿verdad? Como de videojuegos y el anime traído como a Occidente, esa exportación de ese tipo de productos, ¿verdad? Y así. La generación que era niño y que, como yo, digamos, y usted, ¿verdad? Y mi hermano también, que pasaron como por ese tipo de cosas de adoctrinamiento y violencia infantil, Ujú. mi opinión personal, ya ahora son adultos, saben que eso no está mal. Ujú. Y digamos, por ejemplo, yo sigo viendo anime Ujú. y mi hermano sigue jugando videojuegos Ujú. y usted sigue viendo anime y cosas, Sí. ¿verdad? Entonces, por dicha, eso ha hecho que también como en general ya la sociedad vaya creciendo un poco como en cuanto a esos estereotipos y ese racismo también. Ujú. Sí, que ya no se tenga que pensar como digamos de que la cultura occidental es a la obra de Satanás, ¿verdad? Simplemente por el hecho de tener una cultura y un idioma, ¿verdad? Diferente al español. Ya que ni siquiera podemos decir nuestro, o sea, simplemente español. Sí. Ujú. Y que ni eso pudieron captar, ¿verdad? Porque los más ponen como Dragon Ball. Y es como, ok, Dragon Ball significa tal vara. Ajá. Pero, o sea, está en inglés. O sea, entiendo el Kamehameha y Krillin y Ujú. Piccolo no lo entiendo muy bien, la verdad. O sea, manda huevo. Ya Ajá. está ahí muy como en... Sí, o sea, que bien ese Piccolo, la verdad. Ese mal
de verdad, un investigador de primera. O por ejemplo como Kakaroto, digamos, porque si uno no piensa que eso viene a través de la idea de cómo un japonés pronuncia la palabra zanahoria en inglés, ¿verdad? Y Kakaroto no significa absolutamente nada, ¿verdad? O sea, y ahí es el punto, o sea, que esa gente estaba inventando, o sea, Sí. de verdad, buenas mamadas. Puras mamadas. Y llegamos como al mismo punto de que, o sea, es más difícil, de verdad, es más difícil como ponerse a pensar y a escribir toda una historia ahí, más como de ficción, que poner los hechos lo que es, digamos, o sea, es más trabajo creativo, yo no sé, Sí, como les estaba comentando ahora, o sea, no sé si es más fácil para ellos, o más conveniente tal vez sentarse e imaginar un mundo completamente diferente y distorsionado al verdadero, que nada más de verdad poner los hechos justo como son. exacto, es una falsedad. Es pura falsedad, es de verdad solo escribir como sin mentiras al chile, sí. Y así funciona como la censura, o sea, a veces la censura, ¿verdad? A veces pienso la censura como de aspectos muy, inocentes tal vez. A veces me acuerdo como de Adventure Time, ¿verdad? De la serie. Y a veces censuraban capítulos o... Había capítulos que sí estaban como censurados totalmente en ciertos países. No me acuerdo específicamente de cuáles, pero bueno. Y Y ciertas escenas también. Escenas sobre todo, ¿verdad? Escenas como... Hay una escena en la que Finn se sale rascando los huevos. Esa escena es popularmente censurada, ¿verdad? Porque más se rasca los huevos y se huele la mano. Te lo rasca así. Pero salen. ¿Por qué censurarían eso? Es algo tan Ajá. natural, es un chiste. ¿Verdad? Es un chiste de una de un- una serie cómica. Y de un preadolescente. También, ajá, exacto. Sí, O sea, sí, ¿verdad? ujú. O sea, los que menos piensan en cosas bizarras son los adolescentes y los niños que ven la vara. Exacto, o sea, pues, Ellos son los que menos piensan en eso. porque es un chiste, Es ¿verdad? un chiste. Y de cosas, incluso censuras de cosas, hablando igual de Adventure Time, menos densas, como cuando el mar parte como un bicho que es como un tipo de dragón, ¿verdad? En ese tipo de mitología, que lo parte totalmente a la mitad, digamos. Ujú. En muchos lugares esa escena está censurada. Y es como, ¿para qué censuran eso? O sea, ¿Para qué? Aparte está dibujado y animado en el estilo de Adventure Time, o sea, se ve Exacto. lindo. Exacto, sí, es como agradable, Sí. porque uno ve después como a los bichitos de dulces ahí dentro del bicho, entonces, Ujú. como el sentido de violencia, o sea, es como... Entonces, de verdad sí, o sea, todo lo que es, digamos, qué curioso, porque todo lo que hablamos, ¿verdad? Desde empezar desde un artículo, desde la ignorancia del 2001, hasta hablar de lo que es una censura, ¿verdad? Cómo las cosas están interrelacionadas, ¿verdad? Tal vez es idea mía, ¿verdad? Pero como que los daños se hacen por sí solos. Como reflexión, o sea, sí, o sea, tal vez estaban tratando de evitar algún tipo de daño, pero el daño mismo, digamos, se lo están haciendo ellos mismos por la censura, o sea, son cosas que cambiaron, que ayudaron, realmente ayudaron en algo, realmente cambiaron algo, Ujú. son cosas de verdad, o sea, No, siento yo que lo único que provocaron fue, aparte de, como mencionamos, una histeria colectiva, ujú, al punto en el que, o sea, es como, si yo llego a la par de alguna persona que sea fanática del fútbol y que el man esté coleccionando el álbum del mundial, por ejemplo, y yo llego y se las quemo y le digo que son satánicas, o digamos, más como una perspectiva muy entre comillas realista, ¿verdad? Que llegue y se las queme y le diga no, es porque el mundial en Qatar es una trama ahí rarísima, ¿verdad? ujú, Y se las quemo. ¿Qué va a sentir ese mae? Y hablo de adultos, ¿verdad? No de niños. ujú, Hablo de los adultos que compran ujú. cubos completos de esas stickers, ¿verdad? O sea, que obviamente el mae va a sentir horrible, por Ujú. supuesto, ¿verdad? Ahora imagínese eso en un niño. Ujú. Y solo por ignorancia, Sí, por pura ignorancia. Y malicia, por parte también como del periódico y de lo que haya venido antes y antes y después del artículo, ¿verdad? Ujú. De hecho me gusta eso mucho que menciona,
que es y el propósito aparentemente sólido de eso fue de verdad crear nada más una histeria colectiva y ya. Ujú. O sea, más allá de eso no logró, No solucionaron nada. ¿no? Y es más, tuvieron que hacerlo durante años de manera consecutiva porque eso fue lo que siguieron haciendo. O sea, fue Ujú. el mismo esquema, prácticamente las mismas palabras, simplemente que después con algo diferente. Ujú. Y seguramente así lo siguen haciendo hasta hoy en día, Sí, ¿verdad? sí, Que ya uno ni se entera, ¿verdad? Pero sí. Porque de nuevo, por dicha está la información y ya, por ejemplo, yo que me lo dijeron cuando yo tenía 7 años, no podía nada más ir y buscar en Google. ¿Qué significa Kakaroto? ujú, Que me salga la ver. Lo que de verdad significa. exacto. En ese tiempo uno se creía las varas. Bueno, o sea, yo no. Gracias a los dioses. O las negaba totalmente, ¿verdad? O Ajá. sea, pero dice, había una consecuencia cultural también a eso, ¿verdad? Ujú. O sea, igual lo hablamos, como el tipo de marginalidad, ¿verdad? Tal vez la palabra es muy intensa, pero una segregación, digamos, es menos Ujú. densa que marginalidad. O sea, No sé. Sí, o sea, pero definitivamente usted quedaba segregado, ¿verdad? Sí. Dice, usted no seguía como todo, ¿verdad? No seguía las normas sociales de Ujú. ser una persona católica y buena, Ujú. ¿verdad? Y Ujú. no veía animes. Y que no viera anime, sí. Fuck. Muchas gracias, Chino, por estar el día de hoy. Muchas gracias. Muchas o sea, gracias. hubiera podido seguir hablando muchísimo más del tema, la verdad, es que es súper interesante también, Ujú. muchas cosas. Pero bueno, creo que lo hablamos bien. Me gustó mucho venir aquí a hablar. Muchísimas gracias. Gracias, Chinito Jack. Gracias por compartir esa botellita de vino. Estuvo muy buena. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. La verdad es que sí me parece súper interesante y nos gustaría saber como anécdotas suyas. ¿Ustedes les quemaron las cartas de Yu-Gi-Oh? Muy importante. Les Esa- quemaron las Pepsi Cards. Ajá, las ¿Ves? Pepsi Cards. Todavía no entiendo cómo. O sea, lo vuelvo a repetir, ¿cómo diablos? Las Pepsi Cards tenían arte de Alex Ross, o sea, uno de los artistas más increíbles en la historia de los cómics. Y eso era satánico. O sea, es que era Pepsi. O sea, todavía las de Yu-Gi-Oh lo entiendo porque Sí. son dibujos chinos. Tiene razón. O sea, lo entiendo. Pero las Pepsi, o sea, Las Pepsi. una de las cosas más Americana. americanas, sí, realmente sí. O sea, no hay Sí. otra forma de decirlo. Es una de las cosas más americanas, ¿verdad? Que hay. Y aún así, quemadas. Y aún así las quemaron. Ustedes les quemaron esas. Les quemaron videojuegos. Les prohibieron videojuegos. Yo recuerdo que a mí me prohibían. A mí y a mi hermano nos prohibían ver Los Simpson, pero igual nos escurríamos a verlos. También recuerdo que nos prohibieron ver el estreno de la película de Ghost, el videoclip de Michael Jackson. Ajá. Igual nos escurrimos a verlo, porque también era satánico, ¿verdad? Obvio, Obviamente. todo era satánico. Sí, todo era satánico, ese es el punto. O sea, Sí. todo lo que no tuviera como. Todo lo que no fuera del canal cristiano era satánico. Todo lo que no fuera enlace Básicamente. era sí. satánico. Bueno, Bueno, muchas gracias, Chino, de nuevo. Gracias por gracias, compartir con nosotros. Muchas gracias a ustedes también por estar una semana más. Espero que lo hayan disfrutado. Si tienen algún tema que les gustaría que toquemos y tal vez algunas cosas que tocamos aquí están en completo desacuerdo con nosotros o están en acuerdo, también nos gustaría saber ambas cosas. Nos vemos de la próxima semana, supongo, o dentro de unos días. Ustedes verán lo que el viento quiera y muchas gracias por su atención. muchas gracias. Chao, chicos.